Una de las cosas que debemos procurar hacer, bueno, procuré mucho hacer en San Fernando, que es una ciudad bien chiquitita, cuando estaba allá, era predicar en el velorio donde me invitaran, porque realmente es un momento para anunciar el Evangelio. Y es un momento para que la gente vea también que nosotros los cristianos nos dolemos con el dolor de otros. A veces, hermanos, estamos muy ensimismados, muy preocupados de nuestras necesidades y de nuestros dolores. Pero cuando nosotros vemos el dolor ajeno, ¿cierto?, podemos poner en práctica el Evangelio y ponernos al servicio de otros. Así que aprendamos como iglesia a dolernos con el dolor de otros, a conmovernos cuando otros están sufriendo. Y bueno, oremos por la familia para que el Señor los fortalezca y los ayude en este momento tan difícil. Bien, vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, versículo 21 al 35. Mateo capítulo 18, versículo 21 al 35. Y hoy vamos a hablar acerca del perdón, del verdadero perdón a través de esta parábola que el Señor Jesucristo da en un contexto que nos habla de perdonar al hermano. Y es una parábola que nos enseña algo del Evangelio, porque nosotros somos llamados a perdonar como creyentes, porque el Evangelio nos enseña que Cristo nos perdonó, que nosotros fuimos perdonados en Él. Entonces nos recuerda el Evangelio. Así que vamos a leer del versículo 21 al 35. Antes vamos a orar al Señor para que Él nos bendiga, quite toda distracción de nuestro corazón y en estos minutos que tenemos podamos ser hablados por el Señor a través de su palabra. Amado Dios y Padre, en el santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, vamos delante de su presencia, Señor, pidiéndole su bendición, pidiendo su dirección, pidiendo que su palabra, Señor, su santa palabra, pueda ser poderosa en nuestras vidas, Señor, para santificación y para salvación para aquellos que no te conocen. Oh Dios, que sea un hermoso momento de poder recordar el Evangelio y el perdón que nosotros hemos obtenido en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque nos has perdonado. Gracias porque nos has lavado de nuestros pecados. Gracias, Señor, porque un día nos rescataste, un día nos llamaste, un día saliste a nuestro encuentro, Señor, y nos perdonaste y nos cambiaste, nos transformaste. Oh Dios, bendice este tiempo con tu palabra y que podamos, Señor, poner atención a ella y tú puedas hablarnos a través de ella. Gracias porque podemos abrir las Escrituras en esta iglesia. Y Padre, te pedimos que tú sigas obrando, completando la obra que un día Cristo comenzó en nosotros. Y Padre Celestial, puedas obrar a través de tu palabra. En el nombre santo de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Dice la palabra del Señor, hermanos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Esto es una cifra que nosotros no podemos imaginar, una deuda impagable. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado,
Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Hermanos, es maravilloso poder nosotros recordar el Evangelio y pensar en el perdón que Dios nos ha dado en Cristo. Estamos frente a una parábola, a una de las parábolas que nos enseña estas verdades maravillosas referente al perdón. Referente al perdón que Dios primeramente nos ha dado por pura misericordia. Es importante que nosotros como cristianos constantemente estemos recordando el perdón de Dios en Cristo Jesús. Porque eso, hermanos, nos va a mantener con un corazón agradecido, con un corazón motivado a servirle. Porque Él nos ha perdonado. Porque como cantábamos en la primera canción, nuestras faltas son muchas, pero su gracia es mayor. El recordar nuestros pecados pasados nos lleva a nosotros a ser agradecidos porque el Señor nos ha rescatado de nuestras vanas maneras de vivir. El apóstol Pablo, recordando 40 años después su conversión, 40 años después de Hechos capítulo 9, cuando él iba camino a Damasco y el Señor salió a su encuentro, él dice en 1 Timoteo, yo antes era un blasfemo, yo antes era un perseguidor, yo antes era un injuriador. Recordaba su vida antigua, recordaba su pecado, recordaba su antigua condición, pero entendía el Evangelio, entendía que había sido perdonado, porque él dice, eso lo hice cuando estaba en incredulidad, pero fui alcanzado por la misericordia de Dios, fui alcanzado por la gracia de Dios. O sea, no nos quedamos nosotros, cuando recordamos nuestros pecados, no nos quedamos condenándonos por aquellos pecados, sino que nosotros sabemos que hemos sido perdonados en Cristo y somos nuevas criaturas en Él. Por tanto, dice el apóstol Pablo, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea, es un motivo para alabar a Dios, recordar nuestra condición, recordamos que hemos sido reconciliados, somos gente reconciliada por la sangre de Cristo. Y alguien que esté reconciliado con Dios por la sangre de Cristo, también debe estar reconciliado con sus semejantes. También debe estar reconciliado con su prójimo. También debe estar en paz con los otros. Alguien dijo que una definición de perdonar es renunciar al derecho de herirte porque me has herido. ¿Cierto? Nosotros pensamos que tenemos el derecho de herir a otros cuando no hemos sentido heridos, cuando nos han dañado. Pero perdonar es renunciar a eso que nosotros creemos que es un derecho. Hermanos, el motivo de muchos rencores en el corazón de las personas, y incluyo esto a cristianos también, el motivo de amargura en el corazón, de enojo, de dolor, de frustración, son producto muchas veces de la falta de perdón en nuestro corazón, de porque no hemos perdonado. Entonces la persona que no ha perdonado se encuentra atada a esos sentimientos negativos, no es libre completamente y se va deteriorando por esa condición su salud espiritual y en ocasiones también su salud física. Recuerde que somos un solo ser que se compone de una parte material e inmaterial. Nos componemos de espíritu y cuerpo, de espíritu y alma. Entonces, cuando nuestra alma está dañada, nuestro cuerpo también se daña. Cuando nuestro cuerpo se enferma, nuestro ánimo en el alma se afecta. Así también cuando estamos con amargura en el corazón, rencor en el corazón, nos afectamos físicamente y muchos llegan a enfermedades producto de la amargura en el corazón. Entonces, muchas veces nosotros esperamos el deseo de sentir perdonar para poder otorgarlo. Sin embargo, más allá de sentir, el perdonar es una decisión del corazón, el perdonar es un mandato bíblico, no es una opción,
para nosotros. Y no solamente el perdonar, sino también, hermanos, el pedir perdón. Es parte de la vida del cristiano. Así como hemos sido perdonados, nosotros debemos perdonar, pero también pedir perdón porque somos pecadores que ofendemos a otros. Somos pecadores que dañamos a otras personas. Y debemos dejar el orgullo de lado y aprender a pedir perdón, comenzando de nuestro núcleo familiar, desde el seno familiar. No hay nada que dañe más el corazón, no hay nada más que dañe la familia, no hay nada más que dañe la iglesia que el orgullo, hermanos, que el orgullo. Somos orgullosos y a veces en medio de las dificultades, en medio de las problemáticas dentro del hogar, preferimos dejar pasar por alto las cosas y no conversarlas, no pedir perdón, no aprender a dialogar y a humillarse. La Biblia dice que mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Entonces el orgullo es dañino al corazón. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros pedimos perdón? Que tú pediste perdón a alguien. Si tú dices no lo recuerdo, bueno, hay un problema. Porque nosotros vivimos dañando a las personas, vivimos equivocándonos, vivimos cometiendo errores que dañan a otros. Y si no te has dado cuenta de eso o no has pedido perdón por eso, es por el orgullo de nuestro corazón. Porque como cristianos constantemente debemos estar pidiendo perdón. Debemos estar humillándonos y perdonándonos también a aquellos que nos hacen daño. Entonces, en este contexto del texto que nosotros acabamos de leer, después del Señor de hablar del perdón en la iglesia o la disciplina en la iglesia, un discípulo le pregunta: ¿cuánto perdonaré a mi hermano? Y Jesús dice, 70 veces 7. Ahora, Jesús no quiso decir exactamente que debemos perdonar 490 veces o 491 veces que nos ofendan, sino evidentemente lo que Jesús está diciendo es que siempre debemos perdonar. ¿Qué decimos nosotros? No, es que ya se ha pasado. O sea, una y otra y otra y otra. Y ya no tengo que perdonarlo. Bueno, ¿qué nos dice el Señor, hermanos? ¿Qué nos dice la palabra? ¿Qué nos enseña la Escritura? A veces nos comportamos como este siervo, ¿cierto?, de la parábola, que no es capaz de perdonar a su consiervo cuando hemos sido perdonados por el Señor. Es por eso que debemos estar recordando el Evangelio, recordando nuestra vida, cuánto nosotros hemos sido perdonados. Y la expresión que usa el Señor Jesús aquí en el verso 23, cuando Él dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante, y comienza a hablar del perdón y a comparar el reino de los cielos con esta parábola, o sea, lo que nos está diciendo, hermanos, que el perdón es parte del reino de los cielos. El perdón es parte del reino de Dios. El perdón es parte del Evangelio. Es parte de lo que nosotros debemos vivir en nuestro día a día. O sea, en el área de gobierno, en la esfera de gobierno del Señor, donde Él reina, donde Él ejerce su soberanía, en los corazones de su pueblo, de su iglesia, en los cuales ha efectuado la salvación, en los cuales ha aplicado la salvación y les ha dado el Espíritu Santo como iglesia. Bueno, en ese lugar es donde debe reinar también el perdón, donde debe reinar el perdonarnos unos a otros. Podemos mencionar muchos pasajes en la Escritura que nos hablan acerca de esto, que nos hablan acerca de los unos a los otros y que debemos perdonarnos unos a otros de la manera que también Cristo nos perdonó. Y de eso trata esta parábola, que los hijos del rey, los hijos del reino, quienes somos nosotros, deben ser mansos y humildes de corazón, como nuestro Señor Jesucristo. Y debemos aprender a pedir perdón. En la relación matrimonial, hermanos, aquí los que son casados, ¿quién es el que siempre está pidiendo perdón? Normalmente hay uno que siempre es el que se está humillando, el más humilde. Pero te pregunto a ti, al otro, al que no es dado al pedir perdón, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué el orgullo reina en tu corazón? ¿Acaso tú no dañas? ¿Acaso tú no ofendes? ¿Acaso tú no te equivocas? Pero ¿por qué tenemos esa falta de humildad, hermanos, en nuestro corazón, cuando hemos sido nosotros perdonados? Entonces vamos a ver primero que todo la gran deuda perdonada. Versículos 23 al 27.
Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. O sea, lo que nos dice esta parábola es que este rey era lo más parecido, ¿cierto?, a un señor feudal que quiso hacer cuentas con sus siervos, pero uno de ellos le debía 10,000 talentos. Hermanos, recordemos que las parábolas tienen el propósito de enseñarnos algunas verdades espirituales. En este caso, esta parábola tiene el propósito de enseñarnos la verdad del perdón. Pero no podemos tomar cada ejemplo, cada personaje en la parábola para ejemplificar algo, ¿cierto?, sino solamente lo que la misma Escritura nos señala. Entonces, un talento era la mayor unidad monetaria de aquella época. Un talento era algo de mucho valor, sobre todo si era un talento de oro. Podía ser de oro o podía ser de plata. Entonces, si lo transformamos a dinero hoy día, serían como 500 años de trabajo de un jornalero. 500 años de trabajo de un trabajador. O sea, era algo impagable, hermanos. Algo realmente impagable. Entonces, lo que debía este siervo al rey era millones de millones, algo que, como dice el texto mismo, no podía pagar. Era la deuda de deudas. O sea, era imposible para este siervo poder pagarla. Y obviamente, si él no pagaba, iba a ser condenado. El rey tenía la autoridad, el amo tenía la autoridad de venderlos a él, a sus hijos, a su esposa, para recuperar algo de dinero. No iba a recuperar toda la deuda que le debía este hombre, pero sí podía recuperar algo vendiendo a sus siervos. Entonces a este siervo le faltarían vidas para poder pagar la deuda que tenía con su amo. Y ni siquiera este hombre dimensionaba la deuda. Ni siquiera podía dimensionar, entender realmente cuánto él debía. Porque dice en un momento ahí en el texto que nosotros leímos, que le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia y yo te lo pagaré todo. O sea, él seguía pensando que podía pagar esa deuda. Pero realmente era algo iluso lo que pensaba este hombre. Y esto nos ejemplifica la deuda que nosotros tenemos con Dios. La deuda que el hombre tiene con Dios, una deuda que no puede pagar. Y lo que nos espera al hombre como consecuencia de nuestra gran deuda es el juicio. Es el castigo, es la condenación. A veces el hombre piensa que a través de sus buenas obras, de sus buenos actos, de su buen comportamiento, puede pagar esa deuda que tiene con Dios. Pero como decía recién, amigo mío, esa deuda es impagable. Tú no puedes pagarla por tus méritos, no puedes pagarla por tus hechos, no puedes pagarla por tus obras. Por eso el rey ordena venderle a él y vender todo lo suyo para recuperar algo de dinero. Pero este hombre apela, este hombre le ruega, se postra delante de este rey y le dice, por favor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y este rey podía haber sido movido a misericordia igual y haber dicho, ya te voy a dar ciertos plazos para que me pagues la deuda, pero el rey entendía que esta deuda era impagable, que ese hombre no la podía pagar. Entonces lo que hizo el rey por este siervo representa, hermanos, lo que Dios hizo por nosotros. ¿Qué hizo el rey? Bueno, le perdonó la deuda. Le perdonó la deuda. Nosotros somos esos deudores que no podemos pagar la deuda. Y cada vez que violamos la ley de Dios, cada vez que desobedecemos a Dios, nos volvemos más y más deudores. Y el hombre normalmente no entiende la magnitud de esa deuda. No entiende cuánto él realmente debe. Entonces nosotros hemos sido perdonados por el Señor, los creyentes, y hemos alcanzado el perdón por su gracia, por su bendita gracia, y sin ella, hermanos, sin esa gracia, sin que Dios haya sido movido en misericordia, nosotros estaríamos perdidos, al igual que este siervo.
Cuando el Señor había determinado venderlos a él, a toda su casa, bueno, fue movido a misericordia y le perdonó la deuda. Entonces nosotros hemos alcanzado el perdón de Dios por su gracia y por su misericordia. Entonces el saber de esa deuda, cuando nosotros en el momento de creer en el Evangelio entendimos cuál era nuestra deuda, entendimos cuál era nuestra necesidad, entonces rogamos, clamamos por misericordia, clamamos a nuestro Señor, porque el juicio estaba próximo, entendimos que íbamos a ser condenados, y si esa deuda no fuera perdonada, entonces estaríamos completamente perdidos. Y la condenación está a la puerta si no recibimos ese perdón del Rey. Entonces, hermanos, si estamos aquí, si hemos sido transformados, si hemos sido perdonados, es solamente por la misericordia de Dios. Es solamente por la gracia de Dios que un día nos alcanzó y nos perdonó. Entonces el Evangelio nos muestra que es el pecador el que necesita pedir perdón. Es el pecador el que necesita humillarse. No es Dios nuestro siervo. No es Dios el Aladín, ¿cierto? El genio de la lamparita mágica de Aladín, que lo frotamos y Él sale y nos cumple nuestros deseos. Muchas veces la gente tiene esa concepción de Dios, que Dios es su siervo, que Dios es el que cumple sus deseos. Dios, si me das esto, yo hago esto otro. No, nosotros somos los que debemos postrarnos delante de su presencia. Nosotros somos los que debemos humillarnos delante de Él, porque Él es Dios. Y sin Él estamos perdidos. Y sin Él hay condenación. Y sin Él no tenemos esperanza. Si el Señor no perdona nuestra deuda impagable, hermanos, estamos perdidos. Necesitamos el perdón, necesitamos clamar por misericordia. Imagínense la desesperación de este siervo al pedirle al Señor que perdone esos 10,000 talentos, a que perdone esa deuda impagable. Por favor, se humillaba y diciendo, perdóname, dame tiempo para pagártelo. Y Dios fue movido a misericordia, o el Rey fue movido a misericordia y le perdonó la deuda. Dice el verso 27, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Qué tremendo texto, ¿cierto? Que nos habla, nos enseña acerca del perdón de Dios. El perdón y la gracia de Dios es lo único que puede ayudar al pecador. Es lo único que puede ayudarnos, hermanos. Y ese perdón costó carísimo. Ese perdón costó la sangre de Jesucristo. Cristo vino a morir por nosotros. Cristo vino a pagar el precio. Esos 10,000 talentos. Cristo vino a pagar esa deuda que nosotros teníamos con Dios para que nosotros pudiésemos ser perdonados. Es por eso que no podemos pisotear la sangre de Cristo. Es por eso que no podemos menospreciar el sacrificio de Cristo, porque fue una deuda que fue pagada por Dios mismo. El Hijo de Dios vino para pagar nuestra deuda. Entonces la base fundamental del perdón, el fundamento del perdón, hermanos, se encuentra en el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, todo perdón, tanto divino, de Dios hacia el hombre, como el perdón humano, el perdón del prójimo, tiene como base el sacrificio de Jesucristo. ¿Qué dice? ¿Recuerdan Miqueas capítulo 7? Que siempre lo citamos, versículo 18, donde nos habla del perdón de Dios, y Miqueas dice así, ¿qué Dios como tú? O sea, no hay otro Dios como tú, que perdona la maldad y que olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia y sepultará nuestros pecados en lo profundo del mar y no se acordará más de ellos. Mire cómo nos habla Miqueas de la misericordia de Dios, que Dios sepulta nuestras iniquidades en lo profundo del mar y no se acuerda más de nuestros pecados. Entonces, hermanos, Dios es un Dios perdonador. Dios es un Dios clemente y misericordioso. Por eso no hemos sido condenados. Por eso estamos aquí hoy. Por eso no se nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, como dice Lamentaciones, sino que hemos visto la fidelidad y la misericordia de Dios en nuestra vida. Isaías capítulo 43, versículo 25, dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y me acordaré de tus pecados. Dios es el que borra nuestras rebeliones y no se acuerda de nuestros pecados. Entonces, hermanos,
Dios es un Dios misericordioso. Y no es misericordioso porque nosotros hicimos algo que a Él le agradara para perdonarnos. No es porque nosotros somos merecedores de ese amor. Somos el objeto de ese amor y de ese perdón solamente por su gracia. Solamente porque Él es un Dios perdonador. Porque Él dice que Él borra nuestras rebeliones por amor de mí mismo, por amor de Él mismo. Porque Él es Dios y Él es fiel a su pacto. Recuerda cuando el Señor Jesucristo establece la cena del Señor y Él en la noche que fue entregado dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Entonces la sangre de Cristo fue derramada para el perdón, para la remisión de nuestros pecados, hermanos. Es algo que debemos recordar y valorar. O sea, lo que hizo Dios con nuestros pecados es quitarlos, es expiarlos, es poner nuestros pecados en la cruz de Cristo, en el cuerpo de Cristo. Y Él llevó en la cruz todos nuestros pecados. Fuimos redimidos, fuimos salvados. Tú puedes dimensionar ese amor, puedes dimensionar ese perdón de parte de Dios. El castigo, la justicia de Dios que debía ser derramada sobre nosotros, fue derramada sobre la persona de su Hijo Jesucristo, para que nosotros fuésemos libres de la culpa y del castigo del pecado. O sea, Cristo murió por nosotros, como dice la Escritura. Cristo murió por nosotros y de ahí nace el perdón. De esa manera nos perdonó Dios todos nuestros tremendos y terribles pecados. Si hacemos memoria de ellos, son tremendos y son terribles. Entonces eso representa a este rey que perdonó, representa el perdón de Dios. Le perdonó a su siervo una cantidad que él nunca hubiera podido pagar. Así Dios con nosotros. Él pagó nuestra deuda. ¿Por qué a veces nos creemos tan buenos para no perdonar o para no ser capaces de pedir perdón? Mire lo siguiente, la pequeña deuda de este hombre que no fue perdonada. Este hombre debía 10,000 denarios, una deuda impagable, pero había un consiervo que le debía unos pocos denarios y él no fue capaz de perdonar. Versículo 28 al 30. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Recuerde que un denario era el pago mínimo de un trabajador por día. Y haciendo de él la ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Lo mismo que él le decía al amo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Nota la diferencia, hermanos, de lo que hizo el rey que perdonó la deuda a su siervo, a lo que hizo este siervo con el consiervo. Fue a arreglar las cuentas por 100 denarios. O sea, esto equivalía a 3 meses de trabajo de un trabajador. Lo otro equivalía quizás a 500 años de trabajo, pero esto simplemente a 3 meses, era muy poco. Y este hombre no quiso pagar la deuda. El consiervo también le rogó, también le dijo lo que él le dijo a su amo, al rey, pero no hizo como el rey, sino que le echó en la cárcel. Este hombre cruel no midió el perdón que le había sido otorgado, sin merecerlo, el perdón que le había dado el rey de su deuda. Había sido perdonado de una tremenda deuda y él ni siquiera fue capaz de perdonar. Hubiéramos esperado, ¿cierto?, que en esta historia él le contara la historia y le dijera, mira, yo acabo de ser perdonado de una deuda que yo no podía pagar y yo quiero hacer lo mismo contigo. Yo quiero que tú también seas perdonado y seas libre de esta deuda que te aflige, que te ha tenido quizás amarrado. Así que quiero que recibas el perdón, así como yo también lo recibí. Pero no, este hombre fue cruel. Este hombre no se comportó de acuerdo a lo que había sido hecho con él, al bien que había sido hecho con él, y echó a este hombre a la cárcel. Hermanos, esto no está lejos de cómo nosotros actuamos muchas veces. No está lejos de lo que nosotros hacemos.
Cristo nos perdonó y al parecer experimentamos la gracia de Dios, experimentamos ese tremendo perdón de Dios, pero seguimos viviendo llenos de orgullo, llenos de resentimiento con los demás. No somos capaces de perdonar. Qué vergüenza para el Evangelio que muchas veces nosotros no podamos perdonar después de que Cristo nos perdonó absolutamente todo. Es una denigración, una vergüenza para el Evangelio el hecho de que nosotros no seamos capaces de perdonar. Hermano, como les decía hace un pequeño rato, no hay nada más dañino para nuestro corazón y para nuestra vida espiritual que ese veneno llamado orgullo que está metido ahí en nuestros corazones. Y en el orgullo no vamos a decir, mira, algunos son orgullosos y otros no. Aquí todos somos orgullosos. Todos tenemos un grado de orgullo en nuestro corazón. Y muchas veces no hemos sido capaces de pedir perdón cuando dañamos a otros. Entonces actuamos a veces así, o no perdonamos, o guardamos rencor en nuestro corazón por alguien que nos hizo algún daño. Entonces, hermanos, debemos perdonar. Si tu rey, tu amo, te perdonó todo, si tu amo te perdonó todos esos pecados terribles, tremendos que nosotros hemos cometido contra él, el perdón entre hermanos en la fe, el perdón entre padres, hijos, esposos, debe ser algo común en el cristiano. Debe ser parte de vivir el Evangelio. Porque cuando tú perdones y pidas perdón, el primer beneficiado serás tú. Hermanos, ¿cuántos problemas matrimoniales, discusiones matrimoniales no te ahorrarías si dejaras el orgullo de lado y aprendieras a decir, ¿sabes qué? Yo me he equivocado. Por tanto tiempo he sido orgulloso. Por tanto tiempo te he dañado. Con palabras he dicho esto y lo otro. Y es tiempo ya de reconocer, de humillarme. Y así como he sido perdonado por mi Rey y Señor, he sido perdonado, yo quiero pedirte perdón. Yo quiero pedirte perdón por mi orgullo. Yo quiero pedirte perdón por mi pecado. O yo quiero perdonarte de corazón. Es parte de los mandatos divinos, hermanos. Es parte de lo que Dios nos enseña en su palabra. ¿Qué clase de ceguera, qué clase de orgullo puede haber en nosotros para no perdonar? ¿Hay algo que no podamos perdonar? No es que esto no lo puedo perdonar. Pero Dios nunca ha dicho eso con nosotros. Él nos ha perdonado todos nuestros pecados. En la Biblia tenemos ejemplos de perdón. Bueno, el mayor de ellos, nuestro mayor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. En la cruz Él no guardó rencor, sino que Él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando Él, siendo Dios, siendo el Señor de todo, el Creador de todo, Él podía exterminar a todos esos atrevidos que le estaban haciendo daño, que lo estaban maltratando, que lo estaban golpeando. Podía haber dicho una palabra y todos esos hombres desaparecían. Él nos da un ejemplo de humildad. Él nos da un ejemplo de perdón y dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esteban dice lo mismo cuando estaban siendo apedreados por los judíos. Y dice, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Así nos manda Dios. Miren lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 32. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. ¿Cómo? Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Cuando hablamos de perdón y nosotros decimos qué es lo que debemos perdonar, hasta dónde debemos perdonar, como Pedro le dijo a Jesús, bueno, el apóstol Pablo lo dice en Efesios, como Dios también los perdonó a ustedes. ¿Cuánto les perdonó Dios a ustedes? Todo. Dios dijo, no, esto no te lo voy a perdonar, esto ya no te lo soporto, no lo aguanto. No, hermanos, Él nos perdonó absolutamente todo. Todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, fueron clavados en la cruz de Cristo. Él llevó nuestra maldad. Lo leí esta semana en el devocional, la lectura de Génesis, la historia de José. Él perdonó a sus hermanos.
Hermanos, leía, creo que esta mañana pasé también por la historia de José, y José fue vendido por sus hermanos. Fue puesto en la cisterna ahí porque Rubén lo salvó de que lo mataran y lo vendieron a los ismaelitas. Y cuando él estaba en Egipto, Dios estaba con él, dice la Biblia. Él quería hacer la voluntad de Dios, fue puesto fue vendido a Potifar, estuvo en la casa de Potifar, estuvo sirviendo y siendo ejemplo y honrando al Señor aún en medio de las dificultades, y Dios estaba con él. El diablo le tiende una trampa, la esposa de Potifar quiere dormir con él no cede ante eso porque era un hombre de Dios, y lo que hace Potifar, bueno, ella lo acusa, es echado en la cárcel. Aún en la cárcel José hacía bien las cosas, Dios estaba con él, no estaba resentido, no guardó rencor en su corazón. Ya José a esa altura podría decir, por culpa de estos hermanos estoy así. Pero no, Dios lo honró por su obediencia. Y fue primer ministro de Egipto. Y siendo primer ministro de Egipto, pasando hambre, sus hermanos ahora vienen a José. Y José los reconoce. Y José no guarda rencor en su corazón. Y a pesar del miedo que tenían sus hermanos cuando él se les da a conocer, José dice, yo decido perdonar. Porque hay un plan soberano de Dios detrás de todo esto. Hermanos, aún en medio de nuestros dolores, en medio de nuestras dificultades, Dios está detrás de ellos. En medio de nuestras aflicciones, en medio de nuestros enemigos, Dios tiene un plan detrás de todo eso. No te resientas, no guardes rencor, no guardes amargura en tu corazón, porque lo único que va a hacer eso es dañarte a ti, dañar tu corazón y dañar tu vida espiritual. Y José decidió perdonar a sus hermanos. La historia nos brinda ejemplos maravillosos de perdón. Una de las cosas de la historia que a mí más me impacta, de los que conozco por lo menos, es la historia de estos 5 misioneros que yo le cuento siempre en el Ecuador. Estos 5 hombres que murieron, Jim Elliot, Nate Saint, entre otros, que dieron su vida en el Ecuador, en la selva, para predicar el Evangelio. Hermanos, en el primer contacto que ellos tuvieron con los Aucas, los mataron. El mayor de ellos tenía 32, 33 años, de 27 a 33 años. Esa es la edad de estos jóvenes que murieron predicando el Evangelio. Pero ¿saben qué? Tenían esposas e hijos. Y la historia dice que sus esposas se reunieron. Las 5 esposas se reunieron y dijeron, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos resentimos? ¿Llenamos nuestro corazón de amargura? ¿O seguimos cumpliendo la tarea que nuestros esposos hicieron? Y ellas siguieron predicando el Evangelio. Y muchos se convirtieron. Entonces, hermanos, todo depende de nuestro entendimiento del Evangelio. De cuánto nosotros entendemos el Evangelio y cuán maduros somos. Muchos le preguntaron a Nate Saint, el piloto de la nave que fue ahí a los Aucas, ¿por qué estaban malgastando su vida en esta misión? Le dijeron, ¿por qué malgastaban su vida en esa misión? Podrían ser hombres exitosos, podrían ser pastores de grandes iglesias, pero ¿por qué estaban malgastando su vida ahí? Y le respondió, mire lo que le responde Nate Saint. La gente que no conoce al Señor nos pregunta por qué desperdiciamos nuestras vidas como misioneros. Ellos se olvidan de que también están consumiendo sus vidas. Y que cuando la burbuja se rompa, ellos no tendrán nada que mostrar de significado eterno por los años que desperdiciaron. Ellos no estaban desperdiciando sus vidas, ellos estaban sembrando en lo eterno. Hoy día mucha gente está desperdiciando sus vidas. Muchos cristianos están desperdiciando sus vidas, viviendo amargados, viviendo resentidos, sin perdón en sus vidas, sin entender el Evangelio, viviendo para ellos mismos. Pero la vida del cristiano está en servir a otros, hermanos, en entregarse por otros. Y estas mujeres lo entendieron. Y estas mujeres perdonaron a esos Aucas. Y estas mujeres se metieron en la selva nuevamente y llevaron el Evangelio y convirtieron, por la gracia del Señor, a muchos hombres.
Corrie ten Boom, no sé si han escuchado la historia de Corrie ten Boom. También una mujer holandesa que fue ejemplo de perdón en medio de ese holocausto judío. Esta mujer arriesgó su propia vida para salvar la vida de otros durante este régimen nazi. ¿Y qué pasó? Fue ella apresada, fue su hermana Betsy también apresada y fueron llevadas a campos de concentración y sufrieron mucho, las maltrataron. Bueno, Corrie fue liberada por la gracia de Dios, por un milagro de Dios, por un error administrativo, pero su hermana Betsy murió ahí siendo maltratada en ese campo de concentración. Tiempo después, esta mujer hablando en charlas acerca de esto y hablando del perdón, había ahí, en esa reunión, un ex soldado que había sido de los que había sido maltratado a ella y a su hermana. Y este hombre fue adelante y fue a pedirle perdón a esta mujer por todo el daño que les había hecho. Y dice la historia que mientras ella lo escuchaba, por su interior, ella no podía extender la mano y ella decía, yo no puedo perdonarlo. Yo no puedo perdonarlo. Imagínense pensando en todo el daño que le hizo. Pero en ese momento se reprendió con la palabra de Dios y extendió su mano y también extendió su corazón para perdonar. Hermanos, el perdón es posible para el cristiano porque Cristo nos perdonó, porque Cristo nos ha perdonado y su liberación llegó en ese momento. Somos libres de la amargura, libres del orgullo, libres del pecado cuando nosotros decidimos perdonar. Dice Mateo capítulo 6, el Señor Jesús dijo en el Sermón del Monte, versículo 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Cuál es la conclusión de esta parábola? Versículo 31 al 35. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y recibieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. O sea, esta parábola concluye con el rey revocando el perdón de la deuda de su siervo por ser un hombre malvado. Ahora, esto no debemos compararlo con nuestra salvación. No es que Dios nos quite la salvación por nosotros no perdonar. No es esa comparación la que está haciendo ahí la parábola. Lo que está diciendo la parábola es que en este hombre había un corazón malo. Lo que está diciendo es que había una contradicción con lo que significa el perdón de Dios. Si nosotros no perdonamos, hermanos, lo que estamos evidenciando en nuestro corazón es que no hemos sido transformados, es que no conocemos el Evangelio, es que no hemos profundizado aún lo suficiente en el Evangelio. Entonces esto debe llevar a preguntarnos a nosotros cómo están nuestras relaciones. ¿Tenemos problemas de mirar a alguien a la cara? ¿Tenemos algunas deudas no saldadas con algunas personas? Ya sea conocido, amigo, vecino, hermano en la fe, familiar. ¿Está tu núcleo familiar unido? ¿Son uno en Cristo? ¿Están las cosas arregladas? ¿Están viviendo el Evangelio? ¿Están pidiendo perdón y perdonándose? ¿Cómo estás, hermanos, en esas relaciones? ¿Puedes decir que tienes tú un corazón perdonador que nace del Evangelio? Porque si tú eres un verdadero hijo del Rey, de este Rey misericordioso y clemente, bueno, entonces nosotros debemos perdonar. Perdonar es decidir en tu corazón, no lo voy a recordar más. No es que no recordemos, es una decisión de no recordar más. Ya basta, ya esto fue perdonado.
Hermano, ¿qué hace Dios con nuestros pecados? Nos está apuntando con el dedo constantemente diciendo, mira, tú esto fuiste, recuerda lo que me hiciste. No, hermanos, dice Miqueas que Dios toma nuestros pecados y los entierra en lo profundo del mar y no se acuerda más de ellos. Dios decide perdonarnos y no acordarse más de nuestros pecados. No, mira, en el año 1980 me hiciste tal cosa. No, hermanos, Dios ha decidido perdonarnos todos nuestros pecados. Entonces, ¿cuál es la motivación nuestra para perdonar? El Evangelio, lo que el Señor hizo por nosotros. ¿O cree que el Señor estará por la eternidad recordándonos todo lo que hicimos? No, hermanos, Él nos ha perdonado en Cristo Jesús y Cristo ha pagado por nuestros pecados. Entonces dice el verso 35 para ir concluyendo, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. O sea, aquel que no perdona de todo corazón, Dios hará lo mismo que hizo este rey con su siervo malvado. ¿Por qué? Porque probablemente no hemos experimentado la salvación aún. Un corazón que no perdona es un corazón que no ha sido perdonado por Cristo. Entonces, hermanos, debemos aprender a perdonar. Aquel que entiende que ha sido perdonado de una deuda impagable, también perdonará. Entonces el verso 35 es una tremenda advertencia para nosotros. Entonces, para concluir, la relación que nosotros tenemos unos con otros, ya sea en nuestro seno familiar, en nuestra hermandad como iglesia, es un reflejo de nuestra relación con Dios. Cómo nos relacionamos con nuestro prójimo refleja también cómo nos relacionamos con Dios. Termino con Colosenses 3:13. Tres, 12 y 13. Colosenses capítulo 3, versos 12 y 13. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios. O sea, nuestra vestimenta debe ser la vestimenta de un cristiano, de un escogido de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Eso es lo que debe caracterizar nuestra vestimenta, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Se evidencian esos frutos en nosotros, hermanos? Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. A veces somos muy buenos para ver los errores de otros. Somos demasiado expertos en conocer a las personas. No, es que yo sé cómo se comporta, yo conozco a este tipo. Hermano, lo que hay en tu corazón es orgullo. Tú vives viendo lo malo de otros y no miras la paja que hay en tu ojo. No miras tus errores. Seamos humildes y comencemos a ver las virtudes de otros. Somos demasiado perceptivos, a veces le llamamos así, en ver a otros. Pero nuestro pecado lo pasamos por alto. Lo pasamos por alto. Entonces veamos nuestros errores, nuestros pecados, y pidamos perdón por ellos y perdonemos a otros por sus errores. Hay muchos errores que cometen otras personas o que cometemos nosotros, y que la Biblia dice que el amor cubrirá todas las faltas, que el amor cubrirá esa multitud de pecados, que ni siquiera lo voy a conversar con mi hermano ni hablar, porque el amor hacia él es más grande que su error, más grande que ese pecado. Entonces, hermanos, aprendamos a ver nuestros errores, nuestras faltas, a dejar el orgullo de lado y a pedir perdón. Eso es lo que enseña esta parábola. Y vivamos el Evangelio. El Señor nos ayude, porque no es algo fácil. No es algo fácil, es renunciar al orgullo de nuestro corazón. Oremos. Bendito Señor, en el nombre de Cristo pedimos, Señor, más humildad en nuestro corazón. Pedimos que nos enseñe, Señor, a vestirnos como escogidos de Dios, santos llamados, de entrañable de misericordia, de benignidad, de mansedumbre, de humildad, Señor, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro,
Y de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacerlo nosotros. Oh Señor, enséñanos y ayúdanos a vivir el Evangelio, a vivir nuestra vida cristiana como es digno del Evangelio de Jesucristo, a vivir en perdón y perdonando. Por favor, Señor, pedimos esa humildad de nuestro corazón. Ayúdanos a ser mansos y humildes de corazón como nuestro Señor Jesucristo. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.